Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque el Chicharito acabó con su carrera y con las Chivas. El rebaño sagrado fue eliminado de la liguilla teniendo a Hernández como el gran villano. Analizaremos qué es lo que pasará con el Chícharo y el Guadalajara después del terrible error que cometió. Pulso de la liga. El América fue eliminado por Rayados y después de 2 años no podrán jugar la final del fútbol mexicano. Además, repasaremos todo lo que se vivió en la gran final de la Copa Libertadores. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports. Se tenía que decir y se dijo. Tenía que decir, América y Chivas llegaron a la misma instancia, pero se les trata de diferente forma tras quedar eliminados. Mientras el América, que tiene 1 año sin un título, ese tricampeonato fabuloso de Jardine, hoy se está pidiendo que se vaya el entrenador. A las Chivas se le elogia el trabajo de Milito por haber quedado en cuartos de final. Mientras el América terminó eliminado en una serie donde sí influyó el arbitraje, al rebaño le terminaron entregando un penalti que su ídolo, su estrella, el que más cobra en el equipo, no pudo transformar para eliminar a Cruz Azul. Mientras al América se le tacha como un gran fracaso no haber llegado de nuevo a la final, no haber ganado el título, al Guadalajara se le apapacha y se dice qué buen trabajo hicieron en el Apertura 25. Y los dos tienen la etiqueta de grande. Se les trata muy diferente. Mientras al América se le sigue exigiendo, al Guadalajara se le apapacha este gran trabajo. Ahí la gran diferencia, la gran distancia que hay en la exigencia entre ambos. Y al final las semifinales vuelven a repartir justicia deportiva. Están el 1, el 2 y el 3. Como siempre, el único que se coló fue Rayados. Y eso fue porque la serie que perdió el América fue la única que tuvo una gran influencia del arbitraje. De nuevo, la gran deuda de nuestra Liga MX termina dándole el pase a Rayados, por lo que se hizo sobre todo en el partido de ida, donde nos expulsó a 2 jugadores del Monterrey que hubieran claramente cambiado la serie. Y así los favoritos es Toluca. En caso de que el arbitraje no vuelva a ayudar a Rayados, no tiene herramientas para derrotar al gran favorito. Y la otra, aunque está mucho más pareja, nos vamos a ir de nuevo con el tema del empate global que favorece al que quedó arriba en la tabla, es decir, Tigres, pero por muy poco, Tigres contra Cruz Azul. De nuevo la justicia deportiva se impone en las semifinales de la liguilla, excepto por la serie que perdió el América, en donde el arbitraje terminó influyendo para que eliminaran a las Águilas. Y se dijo. Habla Nicolás Larcamón, director técnico Cruz Azul. Disputada, siendo que los 2 partidos tuvieron una tónica similar, donde el primer tiempo fue para ellos tienen una propuesta de una intensidad, de una agresividad que tanto en el primer partido como en el segundo, en el primer tiempo les dio muchísima eficacia. Después creo que en los segundos tiempos tuvimos la capacidad de en el primer partido generar y terminar siendo dominadores del partido, y en este segundo partido creo que lo que más destaco y lo que más celebro fue la respuesta a un momento emocional de la serie muy, muy complejo. Creo que afloró una respuesta no solamente volitiva, emocional, sino también futbolística, para que en ese segundo tiempo encontremos soluciones a un quilombo, a un problema que nos habíamos metido solitos con un primer tiempo realmente muy malo, con muchas desconcentraciones, con mucho mal manejo de interpretación de lo que pedía el partido. Y bueno,
Sí, no quiero dejar de destacar que cuando estás en una serie contra un rival tan exigente como el que enfrentábamos, y estás en la situación en la que estábamos en el entretiempo, es a destacar también la respuesta que tuvo el equipo en este segundo tiempo para ganar la serie con autoridad. Habla Gabriel Milito, director técnico Club Guadalajara. Bueno, Javier tiene una trayectoria impresionante detrás y nada va a opacar su tremenda trayectoria, su tremendo recorrido y lo que ha hecho a lo largo de, 20 años. Ahí está, ¿no? Habla por sí solo. Hoy le tocó la desafortunada acción del penal de errarlo, pero siento lo mismo de él. Más allá de haber errado el penal, siento absolutamente lo mismo. Y si lo hubiese metido y no hubiese dado la clasificación, nada va a cambiar por un penal su tremenda trayectoria y mi pensamiento hacia él, tanto como futbolista como también como persona. Así que, bueno, nada, ahora a digerir este momento, aprender, crecer, todo sirve de experiencia, no solamente las cosas buenas sirven de experiencia, sino también las cosas o los golpes duros sirven de experiencia para justamente endurecerte y volver a intentarlo. Pero el fútbol es así, salir campeón es muy difícil, sale uno solo, pero nos faltó la clasificación. Ahora lo hemos buscado en los 180 minutos, en todo momento, y vuelvo a repetir, respetando al rival, que es un muy buen equipo, en los 180 minutos me parece que hemos sido superiores. El pulso de la Liga MX. Guadalajara, ¿qué tiene y qué herramientas realmente puede para favorecer la situación? Es que su constante llegada con Armando González, que ayer hizo una fantástica, le abre la oportunidad a tener una de esas noches fantásticas a Javier el Chicharito Hernández, ¿no? Y es ahí donde yo sí creo que Javier Hernández pudiera dar una de estas campanadas y una de estas sorpresas gigantescas como tema 1, Nacho. Estás hablando de una noche poética del Chicharito Hernández. ¿Basado en qué? Y no están inscritas esas noches. No, pero basado en qué. En ese Chicharito que en el Real Madrid, Atlético de Madrid, en el Bernabéu, cuando más lo necesitaban, se levantó Javier. A ver, dime, ¿en base a qué que no sea la fe? Ronaldo mandó al Real Madrid para eliminar a su archirrival, al Atlético de Madrid. Sí, pero eso fue hace 15 años. ¿En base a qué tienes tu fe? ¿En base a qué? ¿En el presente? Ya hace 3 semanas le hizo un muy buen remate de cabeza a Monterrey y le hizo gol. Varias bromas malas después. Esto es un juego. Momento clave, la autollamada leyenda. O los mete a las semifinales o adiós. Venga, Gudillo. ¡Vámonos el Chícharo! El pulso de la Liga MX. Ahora sí, vamos los serios. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gustos. Aquí estamos, mi Nacho. Ya llegó el que andaba ausente y es. Aquí estamos. ¿Cómo estás? Mira, te presento a Jimmy. ¿Cómo estás, mi Nacho? Ya sabes, salud. El otro. Está bien de salud, veas, estamos preocupados. No sabemos dónde esté. Eso es la verdad. Están unas juntas. Estuvo juntas hoy para lo del sorteo del Mundial. Qué conveniente. Pero nos dejaba una muy buena editorial, Charlie, que yo lo único que difiero es que ponga el tema de el arbitraje eliminó al América, ¿no? Hoy el arbitraje malo para todos. Es malo para todos, sí. No puede acusar el América la eliminación del arbitraje, lo que pasó el sábado, pero eso ya lo platicarás con un americanista. Nacho, Chivas, de primera mano, ¿fracasó o no fracasó? Yo creo que no fracasó. Hoy un equipo como Chivas no fracasa, construye. Es que a Chivas hay que calificarlo desde dos perspectivas. Una, el equipo grande, el que ganaba campeonatos, ese ya no existe. Es un equipo extremadamente popular.
extremadamente popular. El 1 o el 2 de México, eso no hay duda, pero eso nada tiene que ver con la grandeza. La realidad, el presente futbolístico reciente, no es congruente con su maravilloso pasado. Chivas es un equipo pequeñito, con pocos resultados, que hoy no se le puede calificar como si fuera un equipo grande en América. Se le tiene que no apapachar, pero si sabes que este equipo no tiene para ser campeón, necesita competir. Creo que hizo una buena reconstrucción de lo que puede ser este equipo. Está empezando con jóvenes, que ese es el camino. Si nos decimos, ay, va a pelear, no, está peleando. Esto le va a servir mucho si no se desprende de algunos muy rápido y empieza a trabajar con jóvenes. Ahí es donde quiero llegar, Nacho. Primero, acierto de Amaury por fin, después de que desde un Peláez, ¿no?, que hoy es un mejor comentarista que un mejor directivo en el fútbol, desde los españoles, acierta al llevar a Javier Mier, porque hoy está construyendo un proyecto, ¿no? Mira, Javier Mier es la mejor decisión que ha tenido la familia Vergara en los últimos años. Es el que menos reflectores tenía. Entonces, ¿cómo vas a llamar a ese chavito que estaba en Querétaro? Y no se fue por los billetes, hizo una reconstrucción inteligente. A Ledesma, que no lo quiso la América, no lo quiso Toluca, no lo quiso Cruz Azul. Él lo tomó Chivas, a mí sí dámelo. Y empezó ya no a apostar por reciclar a viejos, nada más por reciclarlos. Dijo, no tengo que buscar nuevo proyecto. Las contrataciones fueron inteligentes, Brian González, Elías, sacar jugadores de la cantera, apostar por Milito, con el que no estaba muy convencido la familia Vergara, claro. Y Manso. No querían a Milito, digo, yo creo que nos sirve por su perfil y por todo, y empezó a darle esos beneficios. Empezaron a limpiar la casa, y se tendrá que ir el Mozo, y se tendrá que ir Brizuela, y se tendrá que ir el Chícharo, y se tendrá que ir el Guti, porque en esa reconstrucción está Chivas. Por eso se tiene que calificar diferente. Sí tienen el mismo nombre América y Chivas, sí, pero la realidad futbolística, el presente es diferente. Creo que el gran acierto al que tendremos que aplaudir es la gestión de Javier Mier con este Chivas. No cesea, no dice boludeces, no aparece en los medios, pero ha hecho una enorme gestión. No se califica igual, porque las historias son de grandezas pasadas, son muy diferentes a la realidad de ambos. Pero con el cierre que tuvo en el torneo y con lo que mostró contra Cruz Azul, me parece que sí tendríamos que evaluar que la toma de decisiones puntuales de Milito en este último partido son los que le terminan costando esta eliminación a Chivas, porque le queda corto la eliminación. Pero son fallado, y eso quién lo decide. Son chavitos, o sea, tienes ahí a Coswell que no sé por qué juega. Metió a Santi Sandoval, son jugadores chavitos, y los chavitos no te van a ganar títulos. O sea, a final de cuentas, si tú quieres cerrar un partido como si fueran jugadores experimentados, pues te lo creo. El caso contrario a Jardiné, que ahí su banca pues es toda experimentada, y cuando lo tenía encima y parecía que llegaba el tercero, el cuarto, el quinto contra el Monterrey, pues se equivocó al tratar de cerrar y perdió. Pero son jugadores experimentados. Claro. Los chavitos sí se echó para atrás. Pero el que se equivocó fue experimentado, Nacho, fue Javier Hernández. Sí, puede ser error de Milito, pero yo no se lo achaco. Al final de cuentas, ahí al que le falló fue también al que estaba en capitán, y decir, ya cuando empezó a dominar la pelotita Chicharito, dije, en la madre, este güey está que se muere de miedo. Y además, ¿ves cómo no aguantó ni 5 dominadas? Creo que ustedes hacen más dominadas que Chicharito. No, se le cayó la cuarta, dije, en la madre, está muriéndose de miedo. Y dijo, interesante, ¿lo fallo o lo meto? Y qué interesante, y madre. Ahí está. Charlie Ponce, ¿cómo estás? Hablamos de Chivas en el segundo bloque, hablaremos de el América. Lo único que, y coincidimos, sí, hoy Chivas construye un proyecto, ¿no? Es un fracaso a partir de la grandeza, sí, pero hoy este equipo de Guadalajara nos deja un buen sabor de boca por lo que puede venir, y aquí sí será la decisión
de Mier, de Milito, quién se va, quién llega, ¿no? Viene importante el mercado de invierno para el Guadalajara. Pero, mira, pero qué cosas, ¿no? Pero, oye, perdón, Charlie, perdón, yo creo que tiene que ir por el camino, no busquemos contrataciones, vamos a traer a Henry Martin, no, este es el camino, se van a tardar más, pero no hay otro, lo otro es vender espejitos, vamos a sacar del retiro a Vela y lo traemos. No, ya no. No, pues son capaces. Pregúntale a Veas, rezaría porque eso pasó. No, pero hoy qué bueno que ya no hay gente como Veas ahí en la directiva de Chivas y no está Javier. Oye, ahora sí, perdón, Charlie. Luis Castillo, ¿qué haces conectado en la Octava Sports? ¿Cómo? Le invitamos. Me invitaron. De hecho, tengo que cumplir mi contrato y 3:30 me voy y ya entran ustedes a hablar de la América. Tengo que cumplir mi contrato. Sí. 30 minutos. Es tu sorpresivo, ¿no? Y la otra gran pregunta es, ¿dónde carajos está Enrique Veas? ¿Dónde está? Junta para el sorteo del Mundial. Ahorita está trabajando todo lo que vendrá el viernes. Para el sorteo del Mundial, coincidentemente, al mismo tiempo que el programa que dirige. Bueno, eso nos dijo. Nos dejó dicho que lo disculparan. Hace una semana que iba a ser campeón Chivas y por eso no da la cara, porque tiene una junta del sorteo. No, lo peor no fue eso, fue lo que habló contigo, Nacho, el viernes. Va a ser la noche del Chicharito, la noche de Javier. Por poco y le atina, cuando veíamos ahorita, no. Oye, mira, yo me ausenté unos días porque fui la verdad, y no tiene nada de decir, nada, hay que reconocerlo. Fui ingresado a una clínica por mis temas de carácter, entonces tuve 15 días de carácter. Ojalá que haya funcionado. Ojalá. Oye, ¿cómo me decían que soy muy... Neuróticos anónimos, ¿no? Exactamente, entonces mi neurosis está tratada, entonces ya puro feng shui ahorita. Sonriente. Pero bueno. Sí, Charlie. Estaba repasando el juego de Chivas Cruz Azul en la transmisión de ViX, te puedes meter y lo puedes volver a ver, porque quería analizar cómo es que se gesta todo este tema del penalti, a ver si a través de las cámaras de Televisa podíamos revisarlo. Yo me quedé con la idea, con la transmisión, viéndolo, que fue Luis Romo el que le hace la seña a Chicharito de cóbralo tú, o sea, como que Luis Romo dice... pues me voy a recargar en el hombre de experiencia, en el histórico, para que lo cobren. Después, como que dije, bueno, a lo mejor vino desde la banca la orden, la indicación. Fuera. Javier Hernández, cuando hacen la sanción del penalti, él no se mete a discutir con el árbitro y todo esto, que sí hizo Romo, que agarró el balón, y también Sandoval, que protege el manchón de penalti. Él lo que hace es que recorre hacia afuera y se queda en el campo volteando hacia arriba, pone las manos en la cintura, se acomoda las calcetas, es decir, hace un recorrido que yo interpreto como que él ya sabía que iba a tirar el penalti. Sí. Es decir, que ya estaba decidido que él, como el hombre importante, pues es el que iba a terminar cobrando. Se acerca, estaba lejos todavía, nunca se metió al área, y entonces Romo hace un par de gestos a la banca y no sé qué, con el balón en la mano, y ya después voltea con Javier y sí hace como un movimiento como de ven por la pelota. Y Javier va por la pelota, la toma, hace la faramalla esta que ya describía muy bien el fantasma, y pues termina volando del estadio, ¿no? Dicen que cayó ahí en un estacionamiento, uno de los coches. Hay una foto. Otro dicen que cayó en la luna. No, le rompió el cristal a un coche. Ahí está la foto en el estadio. No, porque aparte, Charlie, justo es algo que ya hace Chivas, este ritual que describe muy bien. Luis Romo siempre toma el balón para quitarle la presión al que lo vaya a tirar, para que no lo esté molestando el portero, para que justo él termine por concentrarse, porque lo hizo con la Hormiga González cuando cobró un penal, y lo hizo también con Efraín Álvarez cuando termina cobrando uno de los penales en temporada regular. Fue el mismo ritual, ya se sabía que Chicharito iba a ser el cobrador en caso de un penal, ya lo tenían analizado e indicado, Nacho. ¿En base a qué? Por eso tienes inteligencia deportiva, y hay jugadores especialistas en todo. Mira, Pepe Cardoso, que es el máximo goleador
histórico del Toluca y casi del fútbol mexicano detrás de Caviño, decía, yo me ponía muy nervioso cobrando penales. Es más, falló en una final, si no mal recuerdo, creo que contra Morelia. Dice, no me gustaba, o sea, oigan, sí tiraba penales, pero nunca me sentía seguro. Y entonces está sonando el teléfono. Perdón, me voy a desconectar un segundo. Me imagino que en el segundo bloque hablaremos de esto. La salida del doctor Mejía Barón de Pumas y de Saracho. Se acabó. Perfecto. ¿Qué es lo que viene? Bueno, regresamos con Charlie, que le suena el teléfono rojo, y también lo que tenga Nacho. Nada más, Nacho, decías. Lo del penal. Sí. Mira, Pepe Cardoso decía, mira, sí cobré muchos penales, pero me sentía siempre desconfiado y no me sentía seguro. Entonces es más valiente decir, sabes que yo muchas veces tuve que cederle en los torneos que jugamos con Toluca, cederlo a alguien más. ¿Y sabes a quién le pasaba lo mismo? A Ciña. Tampoco. Grandes jugadores, pero no se sentían confiados porque son especialistas. Entonces, de repente veo a todos los exfutbolistas diciendo, no, hombre, pues qué pinche valentía, hay que aplaudir la valentía de pararse ahí y tirarlo. Pues eso es parte de la obligación, pero sí, también es profesional y sabes que esa no es tu especialidad y sabes que no estás seguro, es también de profesional. Y que ahí están valientes, los números, decir, ¿sabes qué? Esto no es mi fuerte, que lo tire alguien más. Yo aplaudiría más ese gesto al decir, me estoy muriendo de miedo, pero pues como yo soy el grandote, lo voy a tirar. No, porque cuando ves las estadísticas y cuando dices, ¿por qué no tiró el Chicharito? Porque ha fallado la mitad de los penales que ha tirado. Ahí está, a ver, pon la producción. Entonces, no puede entender, y te lo dicen jugadores de la clase de Pepe Cardoso. Te lo dice incluso Hermosillo muchas veces en algunos, sabes que no me sentía confiado y yo tenía que ceder la estafeta porque es así. O sea, no todos, aunque sean cracks, sirven para lo mismo y en todas las circunstancias. Ese es el problema con el Chicharito. Oye, a ver, decía Nacho el tema de los penales. Sí. ¿No? Ha cobrado 32 penales oficiales en su carrera Javier Hernández, en los que terminó fallando 16 y anotando 16. Ahí está el 50% de efectividad que menciona Nacho. Pero no solo eso, porque hay uno en específico que te pone en contexto que Chicharito falla cuando son momentos críticos. Recordarán el México contra Panamá, cuando estuvo a punto de quedar eliminado México del Mundial del 2014, en esa chilena de Raúl Jiménez, sí. Tuvo el 2-0 Chicharito para ya matar el partido y para darle la victoria a México, y falló ese penal en el Estadio Azteca. Era momento clave, era últimos minutos, era en un escenario complicado, y lo mismo se repitió ayer. Era el escenario clave para Chivas porque era el de la victoria, el de las semifinales, el que iba a eliminar a Cruz Azul, y lo termina volando, ni siquiera le da dirección a portería, lo termina volando. No había que ser científico para saber que Chicharito tenía más probabilidad de fallar el penal que de meterlo, Nacho. Es donde ahí viene la responsabilidad, sí, desde el cuerpo técnico, que no conoces a tu jugador y sus estadísticas, y de tus compañeros también, que entendemos, es Javier Hernández, sabemos que lo respetas, que es una leyenda del fútbol mexicano, pero no ha jugado ni el 50% de minutos esta temporada. ¿Por qué le vas a dejar la jugada más importante en los pies de un futbolista que no es trascendente hoy en día? Por eso yo critico a los exfutbolistas hoy de que están en el micrófono diciendo, no, qué valentía. A ver, pues es el que más gana en la historia de Chivas. Nadie cobra lo que ha cobrado. Por lo menos lo que le tengo que agradecer, si fuera valiente, es que fuera honesto y diga, ¿sabes qué? Me estoy muriendo de miedo. Que sea otro responsable, porque mis estadísticas me dicen que no soy el mejor y no paso por el mejor momento. Es que a veces confundimos, esto no es de valentía, es de aptitud, aptitud con P. ¿Quién es el más apto para pegarle? En todos los sentidos, mentalmente, porque puede ser muy apto, pero si en ese momento no te sientes confiado, no lo tiras. Y se notaba toda la faramalla que hizo. Cuando empieza a dominar la pelota, es como si, ¿qué quieres demostrar? Que estás súper confiado. ¿Sabías que se estaba muriendo de miedo? Nacho, nos quedan 2 minutos para este corte. ¿Cuál es el futuro de Chícharo, de Pulido? ¿Qué información tienes con respecto a las posibles bajas del Club Deportivo Guadalajara? Creo que va a estrenar un nuevo podcast interesante. Ahí tiene mucho futuro. Dice que se va a ir, que quiere ir a jugar en la Premier, pues yo creo que en el FIFA. No creo que futbolísticamente. Tuvo una carrera maravillosa. Nadie le quita la trayectoria
maravillosa que tuvo el Chicharito, pero su presente es patético. No puede jugar profesional en una liga competitiva. A lo mejor en el League Scheme o esta donde decía, iba a ser presidente, a lo mejor ahí sí. Que ayer decía esta persona que es muy cercana a Chicharito, ¿no? Sergio Dip, que él quiere regresar a Estados Unidos. Que pues Chicharito quiere volver a jugar en la MLS, que se quedó con la espina clavada del Galaxy. De todas maneras, recordemos que no le renovaron el contrato como jugador franquicia y por eso terminó regresando al Guadalajara, porque ya no lo quisieron allá. Pero pareciera que también podría regresar a Estados Unidos. Vamos a ir a publicidad. Regresando, Nacho Fantasma Suárez, Carlos Ponce de León, nos van a dar la actualidad del cisma en Pumas. ¿Qué está pasando en Pumas? Con esto que nos adelantaba Charlie, la salida del doctor Miguel Mejía Barón, que de entrada digo se tardaron mucho tiempo, y de Eduardo Saracho. Publicidad y volvemos con más. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Habla Pau Víctor, auxiliar técnico Club América. Es una forma de atacar. Planeamos un partido para esto en el primer partido, sobre todo en el primer tiempo. No nos salió de la forma como gustaríamos en contragolpe, hablando de ataque. Defensivamente, Monterrey tuvo una oportunidad que fue el remate de fuera en una posición que normalmente no hace el gol, hay un resbalón también. Y esto pasa. Son partidos y tenemos la tranquilidad de entender que no nos salió de la forma como queríamos. Sabemos de toda la exigencia que tiene este club, de todo lo que esperan y sabemos también lidiar con naturalidad cuando las cosas no nos salen y tener el equilibrio, saber que no somos los peores como cuando perdemos, no somos los mejores cuando ganamos. El equilibrio estará siempre presente en nuestro cuerpo técnico. El pulso de la Liga MX. Acá seguimos, amigos de la Octava Sports, con Nacho el Fantasma Suárez, para hablar del América. Primero, Nacho, ahorita metemos al tema de Pumas también, a ver si ya tenemos a Charlie, pero el tema de la eliminación del América. ¿Cómo describir esta situación después de un tricampeonato, después de una final que había llegado el conjunto de André Jardine y que hoy se quedan en cuartos de final? ¿Qué tan grande es este fracaso del conjunto americanista tras perder en el último minuto contra Monterrey en casa? Mira, yo creo que hay que calificar las cosas como son. Si tú analizas con el periódico debajo del brazo, con el periódico de ayer, dices papelón del América, lo eliminaron. Si analizas las circunstancias del partido, más allá del arbitraje, porque el arbitraje es malo para todos porque estás pasando por la peor etapa que yo haya visto del arbitraje en México. Mira que ha habido varias etapas flacas. El América le pasó por encima a Monterrey, creo que llegó 2 veces Monterrey en todo al primer minuto 1 y la otra en el de Verderame, lo tenía anulado. Parecía más fácil el 3-0, el 4-0, porque se estaba muriendo de miedo también Monterrey, no se veía ni por dónde. Con un jugador más, Jardine decía, me echo para atrás, lo espero, si no atacaban bien con 11, pues con 10, y después viene ese grave error, creo que pasa también por lo individual, por Kevin, por todo, y echa atrás y decimos, uy, qué burro Jardine, no ganó nada, sí, tiene parte de su responsabilidad, pero 89 minutos o 90, o más de 90, fue mucho mejor que Monterrey. Sí, tienes que decir fracasó, sí, el América no le tiene que tener miedo a la palabra fracasó porque tenía que llegar más adelante, sobre todo por lo poquito que aportó su rival. Hay mucha polarización, Charlie, en torno a este proyecto ya de Jardine por lo del 2025, ¿no? Ahí vemos lo de la Champions Cup, no ganaron la final del Clausura, terminó perdiendo el boleto al Mundial de Clubes, que creo que ha sido lo más doloroso que ha sufrido este proyecto de Jardine. El campeón de campeones también perdieron contra Toluca y ahora quedan eliminados en cuartos de final. ¿Cuál es el futuro del proyecto del América, Charlie? Porque faltan 6 meses para el Mundial, sabemos que Televisa está concentrada en otras cosas ahorita quizá de mayor importancia para ellos, pero va a haber... Pero no tiene nada que ver Televisa. No, ya, quítalo de Televisa. Televisa y el América son 2 entes distintos. Pero ¿habrá cambios en esta institución para el próximo semestre? En plantillas, porque la gente pregunta salidas, llegadas, obviamente lo de Jardine.
Plantea diferente la pregunta. ¿Habrá cambios en la estructura de la América para el 2026? Sí, va a haber cambios, pero no van a ser el primer semestre del 2026. Es decir, André Jardine no se va, la parte del movimiento directivo tampoco se va a mover, no hasta antes del Mundial. A esa vamos a dejarla ahí. Post-Mundial apunta a que sí va a haber varios cambios. ¿Qué es lo que va a suceder en América? Hoy hay un gran problema. André Jardine dejó el listón muy alto. Entonces, no calificas ni siquiera a la semifinal, a la final. Se le acabó ya este crédito que había ganado a partir de los títulos tremendos que tuvo. ¿Qué sucede? No lo van a cepillar este torneo. Van a permitir que tenga todo este torneo. Si recupera la brújula y vuelve a ser un equipo importante, seguramente se va a quedar y por más tiempo. Hay que recordar que renovó su contrato hasta el 2027 y lo renovó con una muy buena lana después de aquel tema de que lo buscaron desde Brasil para que se fuera, etcétera. Pero el Club América va a empezar a buscar el reemplazo ya de André Jardine. Va a empezar a revisar para que no los agarre con los dedos en la puerta, para que en caso de que hubiera un terrible torneo, que no va a pasar, no creo que sea un terrible torneo el siguiente, puedan hacer un cambio de técnico ya con alguien, con otro proyecto ya en la mesa, ¿no? Es decir, André Jardine sigue teniendo un peso importante en el América y lo que sí vamos a ver cómo lo van a solucionar, porque este también es un tema importante del que creo que la afición no se fija tanto, es, antes existía una figura muy clara, ¿no? Que era del presidente, que le respondía a un intermediario que era con el dueño, que era Joacho Valcárcel, ¿no? Y el presidente. Después, que era Santiago Baños. Y después le trajeron a un par para que terminaran una dualidad de funciones con una, digamos, al mismo nivel, que era González Iñárritu. Después trajo a un director de inteligencia deportiva como Diego Ramírez. Y el propio André Jardine empezó a tomar más importancia en las decisiones. Es decir, antes había una persona, un director, un gestor, un coordinador que hacía que se moviera todo el engranaje. Hoy hay más puestos que empezaron a pulverizar esas decisiones, que empezaron a repartir las decisiones. Entonces, de repente, desde el lado derecho pueden decir, oye, yo creo que fulanito de tal ya cumplió su ciclo en el América y se tiene que ir. Pero del otro lado ahora dicen, no, pero aguántamelo porque este es muy importante para mí, mejor traigamos un refuerzo que viene de allá. No, pero, o sea, hoy hay más voces que terminan opinando sobre el mismo proyecto del América sin que haya una claridad, uno que diga, aquí se hace lo que yo digo y que finalmente así es como se va a ir. Entonces hoy hay que ver cómo van a terminar funcionando todas estas voces, que repito los 4 nombres: Santiago Baños, González Iñárritu, Diego Ramírez, André Jardine. 4 posturas, 4 posiciones que pueden estar o no alineadas, y ahí es donde vienen todos estos temas donde pues, no necesariamente se va a hacer lo que dijo, ¿no? Y podríamos meter ahí también el tema de Raúl Herrera, ¿no, Nacho? De lo que es la formación de futbolistas, porque ahí pero América, no define el primer equipo, que estamos hablando del primer equipo. Muy importante en estos últimos torneos, más allá que no sea su prioridad, pero sí ha habido Mira, van a hacer muchas cosas, pero lo cierto es que en la América ya está decidido que, mira, lo bueno de este América es que, si bien a veces no lo dicen hacia afuera, sí existe autocrítica, y saben que fallaron, y sabe que falló Baños y que falló Iñárritu en la planeación para Jardine. Saben que se había quedado chico Dávila, pero no tenían alguien ni cómo colocarlo, ni nada. Saben que Igor se tiene que ir, por más que haya sido uno de los consentidos de Jardine. Saben que varios jugadores tienen que salir, unos porque ya les quedó grande la América, otros porque han cumplido su ciclo, y en esa renovación, pues sí, obviamente se tendrá que ver la mano de Jardine. Sí van a salir varios jugadores de la América, esperan. El tema es que sí, híjole, pero es que este semestre va a estar cañón, porque va a ser un semestre muy compactado, porque viene el Mundial, y si nos aguantamos al siguiente ya lo reconstruimos bien, y van a empezar a tratar de colocar las piezas que puedan tener, porque para muchos equipos que tienen seleccionados para el Mundial, torneo de enero a mayo, pues es como,
torneo malo y echarlo fuera, a ver cómo lo terminan, pero sin gastar mucho, porque lo ven como algo, como un gasto innecesario. Y te voy a decir algo, Nacho, en ese sentido. Me dijeron que hay un grupo de dueños que van a poner en la asamblea, que es el próximo 9 de diciembre, la opción de que se revierta la decisión de llevarse a los seleccionados durante la liguilla. Es decir, que sí se juegue con seleccionados la liguilla del fútbol mexicano, porque ya justamente viendo eso dijeron, pues entonces ¿para qué jugamos? Si me vas a quitar a medio equipo, ¿para qué vamos a jugar? Hay varios que lo van a poner en la mesa. ¿Quién sabe si se los acepten? Entiendo que pues, es por el bien de la selección mexicana. Pero hoy como pocas veces hemos visto en la historia de nuestro fútbol, la verdad es que la selección mexicana, los dueños, pues ya les vale, o sea, no por completo, pero sí ya no es algo importante como antes. ¿Te acuerdas que antes salía Jorge Vergara a decir hay que poner a en la selección? O salía el propio Azcárraga, Chucho Martínez, y hablaban de la selección como dueños de esa selección. Hoy ya les vale un poco más. Pero Charlie, en eso tienes razón, pero mi duda es, ¿les valdrá? O también dicen, híjole, esta selección, ¿para qué nos apuramos mucho si no tenemos mucho para dónde ver? O sea, para donde vayamos no hay mucho futuro. Entonces, vamos a terminar, vamos a respetar nuestro torneo. Muchos equipos están diciendo, oye, contratamos para 5 meses, porque si contratas a un buen jugador de selección, ¿de dónde? No vas a contratar a jugadores europeos del top, no, pero a jugadores de selecciones que vayan al mundial. Ese jugador está pensando en no lesionarse, claro, quiere ir al mundial, entonces dice, híjole, sí, mejor no gasto. Y te pones a revisar qué equipos traen muchos seleccionados: Chivas, Cruz Azul, América, hasta medianamente Rayados, Tigres. O sea, los que están peleando, Toluca, los que están peleando constantemente por los títulos, pues son los que van a terminar siendo afectados. Sí. De acuerdo. Oigan, aprovechando justo el tema antes de ir a pausa, lo de Pumas, Charlie, ¿qué está pasando con el equipo universitario? Porque se anunció, ¿no?, ya la salida de Miguel Mejía Barón, también de Saracho, estas dos cabezas que tenía deportivamente la institución universitaria. ¿Por qué salen y qué va a pasar con Pumas en esta parte directiva? ¿Por qué salen? Según Pumas, porque Mejía Barón puso su renuncia y Eduardo Saracho fue de común acuerdo. En realidad salen porque pues se aceleró prácticamente la baja del doctor Mejía Barón, y Nacho lo sabe muy bien. Es un personaje histórico de universidad que le dio muchísimo al conjunto auriazul, pero que ya en estos últimos años se quedaba hasta dormido en las prácticas. O sea, le tenía que decir, doctor, ya terminamos, vamos a lo que sigue, ya hay que regresar a la oficina, en fin. Servía más como para un escudo, una imagen, para hablar con los medios, porque pues, su figura es respetadísima, ¿no? O sea, su figura es intocable dentro de la universidad. Entonces, se acelera este tema y, por tanto, también se va con Eduardo Saracho, porque lo que me dicen es que, y esto va a ir tomando forma en las próximas semanas, es que Efraín Juárez va a tomar un mayor control del área deportiva del Club Universidad. Es decir, él como técnico que ha tenido experiencia en un grupo como el City Group, que tiene al Manchester City y al New York City y al Girona y a todos estos equipos donde él pasó mucha de su experiencia antes de llegar a ser timonel, él convenció finalmente a la actual directiva de que él pueda influir más en el tema deportivo, en el proyecto deportivo. ¿Qué van a hacer? Van a buscar una figura que esté acorde al perfil de Efraín, ya sea un ex compañero de Pumas o incluso un personaje que pueda venir desde este City Group, que ya lo conozca bien Efraín y que pueda venir a encajar en lo que quiere hoy Pumas, muy de la mano de la influencia de Efraín Juárez. Nacho, es darle más poder a Efraín entonces, ¿no? ¿Cómo analizar tú estas salidas de la directiva de Pumas? Es que el problema es que necesitan definirse qué es lo que quieren, hacia dónde van. Estás leyendo que muchos están emocionados porque puede llegar James Rodríguez a Pumas. Si empiezan con esta teoría de reciclar y pensar en traer fichajes mediáticos, le va a pasar lo que le pasó a Chivas.
tienen que apostar por su estructura, por sus proyectos y traer 4 extranjeros buenos y apostar por su cantera, volver a trabajar. Les va a costar trabajo, pero van a gastar menos dinero y van a recuperar un proyecto. Pero si están apostando, vamos a traer a James Rodríguez, ok, van a vender un montón más de playeras, a Ramsey o Dani Alves o a Keylor Navas, pues, pero están fuera de todo lo que es el contexto de Pumas, de todo su aspecto formativo. ¿Cuántos canteranos juega Pumas? ¿Quién está? Benevendo. No sé si a Rubalcaba se lo adjudican, aunque no lo formaron ellos. No lo formaron, o sea, imagínate, estamos hablando de la universidad y no son jugadores top, no tiene jugadores de selección o prospectos. A Caicedo seguramente también se lo adjudican. Sí, claro. ¿Cómo se llama el central venezolano? Azuaje, ¿no? Me parece que también podrían. O sea, no estoy seguro si es que lo contemplan así o no, pero el chiste es, y lo que planteas, Nacho, pues es súper lógico, ¿no? Antes sabíamos quién era canterano de universidad y dónde terminaba, etcétera. Hoy, que estén pensando en regresar a Alan Mozo, porque fue su gran canterano como lateral derecho con Chivas y ya no se encuentra en el rebaño. Bueno. Eso es lo que no puede reciclar, por más históricos que sean. No, o sea, a lo mejor vas media temporada pero no como soluciones. Necesitan reactivar la cantera, necesitan un proyecto. ¿No les va a salir pronto? No, pero aprovechen ahorita que no hay descenso. Por si algún día lo llegan a abrir, tendrían que aprovechar estos 5 años para tener 5 o 6 canteranos que los perdieron. Con Lilini tenían, si bien no estrellas, pero tenían 4 o 5 canteranos y podían salir más, y en lugar de gastar por 4 petardos, 4 viejitos, y juegas de repente con cuántos extranjeros que son de perico perro. Aquí mi única duda, Charlie, es si van a darle este peso a Efraín Juárez, como mencionas, ¿no? De que sea el ángulo del proyecto para la toma de decisiones y para todo lo que podrá venir en Pumas. ¿Qué pasa si no llegan los resultados? Entonces, ¿es otra vez armado una directiva? Eso es un riesgo grande. Es un tema, es difícil que lleguen los resultados de un torneo para otro. O sea, nadie tiene una varita mágica. Y acá el tema es más bien lo que planteaba Nacho. ¿Qué es lo que quiere Universidad? ¿Quiere volver a implantar una filosofía? Hoy decimos, es que los Pumas tienen garra. ¿Qué es la garra? ¿Qué significa eso de garra? Hoy no vemos a unos Pumas con garra, o sea, hoy está gastado ese concepto. Yo me imagino que por la cabeza de Luis Raúl González, el presidente del patronato, pues sí está a tratar de fincar otro nuevo proyecto. Entonces yo creo que le va a dar mucha confianza a Efraín Juárez. Ojo, lo que me dicen el plan es, sí va a tener mucha influencia, pero no va a dejar de ser el técnico, es decir, van a poner a alguien más encargado de dirección deportiva, no van a traer a alguien que sea otra vez vicepresidente deportivo, porque hay que recordar que el doctor Mejía Barón no era director deportivo, él era vicepresidente deportivo, y así lo puso el rector anterior porque quería que fuera el hombre fuerte junto al presidente del patronato, que en aquel momento era Polo Silva y ahora pues Luis Raúl González, ¿no? Entonces, y Lalo Saracho tenía el cargo de director de estrategia deportiva, director, es decir, un poco más bajo. Pero al final... ¿Qué títulos tan rimbombantes, no? O sea, porque son títulos inventados para poder justificar y tener a alguien ahí en lugar de, y que el otro no se incomode para respetar lo que era una leyenda. Pues le voy a poner, es vicepresidente de asuntos intrascendentes, vicepresidente de fines de semana de Pumas. O sea, como Televisa en algún momento decía, un día dijo Emilio Azcárraga, Milmo, el papá en una de las reuniones en diciembre que decía, aquí en Televisa tenemos tantos vicepresidentes que si de un día se escapa un león del zoológico y se come cada día un vicepresidente, no nos damos cuenta ni a finales de año, o sea, porque había muchos cargos así. Pues ahí está entonces lo que está pasando con Pumas, con estas salidas de la directiva, y ya estaremos conociendo, ¿no?, qué estará ocurriendo con este equipo, con Chivas también de cara al próximo torneo, y con el América. Lo que sí es que ya tenemos las semifinales, las dos se van a jugar en miércoles y sábado, ¿no? Entendieron que el reglamento así lo permite porque había algunas dudas al respecto, una a las 7 de la noche, otra a las 9, todo esto por el viaje de Cruz Azul también, que ya tienen que irse a la Intercontinental
el domingo, ¿no? Sí, correcto. Yo pensé que Toluca iba a aceptar jugar jueves y domingo, pero bueno, pues entiendo que no, que dijeron no, es nuestro horario y nosotros no cedemos. Pero mira, Charlie, eso yo creo que lo vamos a discutir y yo creo que en otro momento con más tiempo. ¿Por qué la federación no funge como autoridad? Cierto, el reglamento está estipulado que tú escoges el primero y el segundo, pero cuando es una autoridad y es una causa de fuerza mayor y proteges tu producto, dices, ¿sabes qué? El reglamento es tu reglamento, pero yo tengo esa facultad de proteger y velar los intereses por nuestro producto, por nuestra liga, y va a ser así por esta ocasión, porque también lo permite. Pero ¿por qué les da tanto miedo asumirse como autoridad? Porque una autoridad es para eso. No, y al final el tema deportivo es el que decide, pero ahí no termina. Por eso la autoridad tienes que elegir lo mejor para tu liga, porque encima eran 3 partidos. Toluca, lo siento, si eres el primero, pero un día más, juegas tal día y se acabó. Sí, pero bueno, porque eres autoridad. Hasta la final de expansión, Nacho, está en ese mismo horario, ¿no? A las 7 el sábado, a esa hora se va a empalmar. O sea, es increíble. O sea, no tienes que pensar como autoridad, decir, ¿sabes qué? Liga de expansión, no, tienes que jugar a las 5 o juegas al otro día entre este horario. Aunque no, porque es mi producto, así no te pele, es mi producto. Sí, le das en la torre al propio producto, ¿no? Pues, o sea, tienes que valorar tu producto. Entonces, si Mikel Arreola fuera de verdad el alto comisionado, diga, ¿sabes qué? Ahora sí levanto la mano en esta por tratarse de... ¿Y qué le podrías decir? Sí, de acuerdo. Oigan, tenemos que ir a una pausa, compañeros, pero ya lo estaremos hablando con más detalle mañana. Me dice Enrique Veas que va saliendo de la junta, que ya no pudo conectarse, pero mañana esperamos en la Octava Sports. Gracias, Charlie. Gracias, ¿por qué se fue? El doctor todavía no llega a su renovación de contratos 1 de diciembre y sigue viendo si va a renovar o no, pero ya está en las oficinas de RH ahorita. Pausa y regresamos. Esto es la Octava Sports. Continuamos. Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Vuelta rápida. En efecto, bienvenidos. Esta es la vuelta rápida. Gran Premio de Qatar. McLaren se sigue autoboicoteando. McLaren es su peor enemigo. McLaren la está cajeteando gacho. Y gracias a los errores puntuales que tienen desde el muro, este campeonato está vivo. Primero fue la semana pasada, cuando se equivocan. Y uno parecía que con la descalificación de sus 2 monoplazas habían aprendido, pero no. Ahora fue desde la toma de decisiones. Vamos a poner el contexto porque igual mucha gente puede decir, ¿por qué esto de las 25 vueltas y demás? Todo tiene un precedente. Año 2021, cuando el Gran Premio de Qatar, gracias a los petrodólares, llega a la Fórmula 1. ¿Se acuerdan que 2 monoplazas se les revienta el neumático? Y las condiciones climáticas están corriendo en pleno desierto. Provoca que haya demasiada degradación y pinchazos. Pirelli lo advirtió, recomendó que para este Gran Premio fueran 2 paradas y que fueran con un margen de 25 vueltas. Es decir, el primer stint, el amarillo, 25, y con otra parada, podría ser neumático duro, terminar la carrera. Eran los 56 giros que tiene el Gran Premio de Qatar. El tema es que en la vuelta 7 hay un accidente entre Hülkenberg y Gasly. Y entonces viene la reacción pronta de los demás equipos, pero McLaren se confunde y mantiene en la pista tanto a Lando Norris como Piastri, que salió en la pole position. Verstappen, que iba segundo, decide entrar a boxes. Y esto gracias a la toma de decisiones del equipo. Y el resto lo hace también. Porque pudo haber sido muy fácil que dijeran, siguen los McLaren. No, hay que seguir. No, Red Bull dice, voy a entrar. Y entonces está este margen de 7 vueltas que por reglamento entonces
McLaren tendría que parar en la vuelta 25 y el resto, incluido Verstappen, en la 32. Obviamente con ritmo de carrera y todo esto quedaron en desventaja los McLaren porque al parar ellos antes, obviamente tienen que rebasar algunos coches en pista donde fueron frenados y Max Verstappen, que puso el neumático duro, que le vino muy bien, después los encontró ya con neumáticos degradados y Verstappen gana la carrera. Donde hubo una cierta inquietud, incluso Helmut Marko lo dijo y después Red Bull lanzó un comunicado para ofrecer disculpas, es porque Antonelli, que venía frenando a Piastri a Norris, y que Norris debe haber quedado en quinto lugar y no cuarto, de repente se le espanta el coche cuando faltaba una vuelta. Lo venía frenando bien. Entonces Helmut Marko dijo, fue claro que lo dejaron pasar. ¿Y por qué viene esta idea? Porque Mercedes, la escudería Mercedes, motoriza a McLaren. Y hay una rivalidad con Red Bull. Obviamente uno pensaría, pues va a apoyar al equipo que motoriza. Entonces, pues 2 puntos son de oro ahora. En lugar de ser 10 puntos de diferencia entre Norris y Verstappen, ahora son 12. ¿Qué quiere decir? Que para la próxima semana en Abu Dhabi, con que Lando Norris se mantenga en el podio, va a ser campeón del mundo. La tiene que ganar Verstappen, pero con que Lando Norris termine segundo o tercero, con eso lo tiene. Y con esos 2 puntos que ganó, después de sobrepasar a Antonelli, que falló, vemos, le da ese margen. Si lo hubiera tenido que quedar, vaya, ni siquiera quizá el tercer lugar le hubiera servido. De esa magnitud es este tema que se polemizó demasiado. Pero bueno, al final del día el campeonato está vivo. En teoría son 3 pilotos que están peleando por el campeonato. Yo honestamente veo a 2. El caso de Verstappen y de Norris, una ventaja de 12 puntos, la presión al máximo. No va a ser como en 2021 que se definió en la última vuelta, pero al menos llega vivo el campeonato y gracias a Max Verstappen. En la próxima semana sabremos qué va a pasar, quién va a ser el campeón, si va a ser Lando Norris con su primer título o Verstappen con su 5º campeonato. Y de esta manera llegamos al final del show de la Octava Sports. A nombre de todos, incluyendo a los chivermanos, como veas, gracias. Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM. Audio Centro.